buenas noches Julián, buenas noches Diego, lo mismo para todo el personal en cabina, un saludo muy especial que quiero la noche de hoy transmitir a todos y cada uno de ustedes, queridos oyentes que nos acompañan. En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre lo que es la autorrealización. Hemos venido en ocasiones anteriores tratando el tema de la importancia de la autorrealización, que significa sentirnos plenos interiormente. Cuando estamos nosotros plenos interiormente, bien lo decían Maslow y Rogers, dos de los psicólogos más prominentes del siglo pasado, nos blindamos contra los desórdenes emocionales, contra las necesidades neuróticas, y es muy importante que nosotros entendamos que la autorrealización va de la mano de la resolución del vacío interior. Cuando nosotros vemos cómo el mismo Winnicott, Klein, algunos otros investigadores en salud mental nos proponen la clínica del vacío y cómo a través del desarrollo de este vacío interior la persona se hace proclive a desarrollar grandes problemas con su yo interior. Vemos que cuando la persona provoca estos vacíos van directamente proporcionales a la soberbia, a esa identificación narcisista con sí mismo, con el entorno, donde nada es suficiente para la persona. Y cuando una persona pues va a sentir que nada es suficiente para sí mismo, que no es suficiente su vida, su figura, empiezan las cirugías, el ejercicio exagerado, que su familia no es suficiente, que la sociedad no es suficiente. Vamos a empezar con unas fracturas del yo. Vamos a ver un yo fracturado, con grandes brechas entre el yo real y el yo verdadero, lo que la persona cree de sí mismo y lo que es tal y como es. Estas brechas entre el super yo, que es el agente sensor, y también entre el ello, que es ese agente que nosotros tenemos muy primario dentro de nosotros mismos. Así, si nosotros queremos hablar de autorrealización, tenemos que entender que debemos aprender a ser felices con lo que tenemos, porque no vamos a ser felices con lo que no tenemos. Muchas personas dicen voy a ser feliz cuando esté en universidad, llega a universidad y es desdichado y vive en amargura, dice voy a ser feliz cuando trabaje, cuando está trabajando, lo mismo, nada lo llena porque no aprendió a ser feliz con lo poco, y realmente nosotros debemos aprender a ser felices con lo poco. De esto tomamos una de las grandes frases de la psicoespiritualidad que nos la provee Santiago en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, donde nos dice alegría en la adversidad. No quiere decir alegría con la adversidad, sino alegría en la adversidad, que es donde nosotros encontramos una de las escalas emocionales más altas. Vamos a ver la importancia del entusiasmo, que viene de en Theos, en Dios. Por eso es muy importante nosotros generar salud interior. Cuando nosotros hablamos de salud en pensamientos, son pensamientos útiles, pensamientos realistas. De vez en cuando vale la pena fantasear, pero esos tiempos de fantasía que no ocupen nuestro diario vivir permanentemente, porque va a ser una vida vacía en resolución. Así, nosotros vemos que debemos ser absolutamente conscientes de que vivimos en un entorno. ¿Cuál es nuestro entorno? Nosotros debemos aceptar el mundo en el que nacimos, el mundo en el que vivimos para poder ser felices, incluso llegando a un estado de gratitud, que la gratitud va de la mano con la resolución del vacío interior. Cuando nosotros estamos sintiendo esa sensación de gratitud nos sentimos plenos, cuando damos gracias por la vida, por sí mismos, por la familia, y hay que aprender a dar gracias también por la adversidad, porque muchas veces nos hace mucho más fuertes. Vemos como la cometa aprovecha el viento en contra para volar más alto, vemos como los grandes navegantes se forman en aguas bravas. El mal navegante se forma en aguas mansas y le tiene miedo a las aguas bravas, pero muchas veces estas adversidades son las que nos hacen más fuertes, y ahí es que va surgiendo ese carácter resiliente, ese carácter que nos va a llevar a una tolerancia ante la crítica, ante la frustración, ante el rechazo y otros umbrales que disponemos como grandes bondades del carácter, pero tenemos que ser muy conscientes de la sociedad en la que vivimos. ¿Qué ha pasado con nosotros? De toda esta época victoriana, del colonialismo, donde había una gran brecha de clases, donde evidentemente existían las oligarquías, las monarquías. De toda esta opresión surgen las grandes revoluciones, que es lo que se llama la época del modernismo.
Cuando nosotros vemos que el modernismo fue una revolución cultural, fue una revolución muchas veces contracultural, donde se apoyaba desde los poetas malditos de Charles Baudelaire a rebelarse en contra todo lo establecido. De allí surgen las tesis del marxismo, donde se vienen generando todas estas revoluciones contra todo lo establecido. Ya viene a suceder lo que se llama el posmodernismo y tenemos que ser muy conscientes de todo lo que fue la posguerra. Eso marcó completamente a la sociedad humana porque los vencedores generaron grandes capitales por sus botines de guerra y como bien un sobrino de Freud, Edouard Bernays, es quien lleva realmente toda la sociedad de consumo a su límite más alto, aprovechando los grandes capitales y el gran flujo económico que tuvieron los norteamericanos en la posguerra y se va creando esa sociedad de consumo, se va creando el consumismo que va dirigido de una u otra manera a impactar, a generar lo que es el neomodernismo, una sociedad telemática, aparece en las pantallas, en donde ya la información es demasiado vasta y demasiado densa y hoy por hoy en ninguna disciplina podemos tener el globo y la magnitud completa de la disciplina, pero en esta sociedad telemática, en esta sociedad posmodernista es supremamente difícil alcanzar una plenitud interior porque de hecho la persona se va a sentir vacía, se va a sentir poca y por eso es muy importante aprender a ser felices con lo poco, porque quien no es feliz con lo poco no va a ser feliz con lo mucho. Así, nosotros llegamos a entender cómo en todo este tránsito del modernismo viene a volcar en todo lo que fueron las protestas de la Universidad de Berkeley a través de todo lo que es ese grito de juventudes de Mario Savio. Vemos todo lo que escribe Jacques Kerouac, todo lo que sucede en esa búsqueda de la obra de la Ruta 66, donde estas juventudes van a volcarse en contra todo lo establecido y de allí, aprovechando los mismos industriales y el mismo comercio, esa sociedad de consumo, ese consumismo también se va llevando hacia una población consumista de drogas, consumista de placer, viviendo del placer por el placer, generando un gran vacío interior porque son placeres irreales, son placeres ilegítimos, son realizaciones completamente ficticias porque son producidas químicamente. Así empezamos nosotros a ver cómo va avanzando toda esta sociedad para que nosotros realmente nos podamos sentir autorrealizados. Ahí tomamos otra frase de la psicoespiritualidad del mismo Jesucristo que nos dice: formen parte del mundo pero no pertenezcan a él. En esta época de posmodernismo, de grandes cambios, de una gran revolución cultural, donde realmente la cultura ha pasado a ser completamente relegada. Hemos visto a nivel mundial cómo han sido excluidas las materias y las asignaturas de humanidades, llevando esto como en un plan macabro de acabar con la cultura a una sociedad que ya no recuerde su historia, que no recuerde su memoria y como bien han dicho algunos investigadores y algunos filósofos, incluso José Martí, el pueblo que no reconoce su historia está condenado a repetirla. Así, nosotros estamos viendo que en la exclusión de todas estas materias de humanidades, estamos llevando a una juventud cada vez más vacía, que está únicamente externalizando y llevando su vida a la autorrealización a través de la consecución de valores exteriores, en contrapeso de los valores interiores. Es decir, estamos con nuestra educación fabricando individuos que son cajas registradoras, que únicamente quieren el dinero por el dinero, que transgreden sus valores interiores, transgreden su moral, transgreden su ética, porque únicamente quieren tener riqueza. ¿Qué está pasando? Estamos en una sociedad que se realiza a través de necesidades neuróticas de prestigio, necesidades neuróticas de poder, necesidades neuróticas de dinero, porque el dinero es un valor que aparentemente realiza a las personas, pero no brinda plenitud interior porque no es un valor trascendente, es un valor efímero. El dinero realmente solo cambia de manos y el valor del prestigio es algo que es absolutamente frágil. Así, nosotros tenemos que entender que en toda esta lucha de valores interiores llegamos a tesis de filosofía muy modernas en donde nos narra lo que son las oposiciones entre los valores y los antivalores. Así como existe la soberbia, hay un antivalor que es la humildad. Así como existe el intelecto, existe también la ignorancia. Estamos nosotros dejando detrás a todas estas actividades que realmente nos van a brindar plenitud interior. ¿Por qué?
porque con la humildad, con la gratitud, con una personalidad compacta, definida, unificada, realmente la persona va a poder ser plena y se va a poder realizar. Así, nosotros para lograr esta autorrealización personal debemos deshacernos de todos esos yoes en donde creemos que somos grandes seres humanos, donde tenemos una dialéctica de una habilidad real versus una habilidad imaginada completamente contrastada, con una identificación de nuestros sueños y de nuestros logros completamente narcisa, en donde surge esa grandiosidad y de ahí solo va a quedar una ruina del carácter, porque ese carácter va a terminar produciendo una fractura en el yo interior. Por ello debemos procurar esos valores interiores que realmente nos llenan. La alegría es un grandísimo valor, la gratitud, el conocimiento, y no nos olvidemos nunca de nuestras partes artísticas, las partes deportivas, en donde realmente nosotros podemos tener una realización personal. Así que nosotros estamos viendo que entre más realizados nos sintamos, debemos ver que nuestro yo no debe ser un yo grandioso, porque entre más grandioso va a ser más difícil de llenar. Por ello muchas personas viven bajo esa vida narcisa, en donde nada va a ser suficiente para ellos, ni el sí mismo, ni la familia, ni sus entornos, y realmente nosotros debemos hacer lo que se llama la kenosis, el abajamiento en nuestro concepto, sin ser algo humillativo ni peyorativo hacia nosotros mismos, sino realmente querernos, respetarnos, y esto empieza desde la aceptación de nosotros mismos tal y como somos. Aceptarme con mis inclinaciones, con mis debilidades, con mis talentos, con mis destrezas, con mis capacidades, con mis incapacidades, con mis habilidades y con mis ignorancias. Desgraciadamente esta sociedad telemática postmodernista está generando personas con mares de conocimientos, océanos de conocimientos, pero de 1 centímetro de profundidad. Son personas absolutamente vacías. Ya el amor por la lectura de grandes textos se ha venido disipando y se ha venido perdiendo. Bien decía Borges que él disfrutaba leyendo ensayos de 1000 páginas, pero hoy en día ese gusto por la lectura, de dedicar las unidades de atención, de intención y de acción a obras profundas se ha venido diluyendo completamente. Es decir, estamos produciendo una sociedad ignorante de sí misma, ignorante de su historia, que eso no es nada menos que la dilapidación de todas sus estructuras interiores. Esta sociedad empieza un proceso corrosivo donde se va a derrumbar sobre ella misma. Por ello es muy importante que nosotros a nivel de familia empecemos por esa formación interior, por esa formación del carácter. A nuestros hijos les debemos dar el ejemplo de la honestidad, no decir mentiras, no vivir bajo la cultura de la mentira, así sean cosas sencillas que si nos llaman, digamos que no estoy, o el soborno a los policías, o tantas cosas que nosotros vamos haciendo donde ellos van entrando a formar parte de un mundo de mentira, de engaño, más aún cuando esta corrupción está invadiendo a la sociedad a nivel mundial. Esto no es exclusivo de Colombia, la vemos en España, la vemos en Estados Unidos, la vemos en Argentina, la vemos en Chile. Son escándalos a nivel mundial porque la misma sociedad atentó contra ella misma. En un momento histórico, la sociedad sacó de sí misma sus actividades de formación interior y estamos llevando a una sociedad cada vez a ser más ignorante de sus valores interiores. Nosotros tenemos que ser completamente conscientes de que el individuo humano, el ser humano, es un individuo de aprendizaje, de desarrollo. Está establecido que si llevamos a un bebé humano, atrás 30.000 años va a ser un bebé cavernícola, y si nos traemos a un bebé cavernícola a la sociedad actual, se presume que por lo menos va a tener el 80 o 90% de las habilidades cognitivas. Entonces nosotros vemos que todo lo que somos es a través del aprendizaje, y si nosotros no llevamos unas estructuras de aprendizaje completamente coherentes, únicamente vamos a estar instruyendo, pero no educando el carácter. La instrucción es únicamente la enseñanza de datos para producir dinero y para sobrevivir, pero las actividades de formación interior son las que forman el carácter para que surjan las virtudes, vistas las virtudes como estas capacidades transformadoras del ser, que es donde realmente una persona se realiza interiormente, a través de transformar
Por ejemplo, un violinista, el silencio en una melodía virtuosa, un artista plástico, un lienzo en una hermosísima obra, o bien cualquier persona en esa transformación interior de sus soberbias en humildad, de sus iras en calma, de sus perezas en diligencia, y a través de la capacidad transformadora interior es que una persona se va realizando. Así, nosotros vemos que en esta sociedad les estamos enseñando a nuestros hijos a realizarse químicamente, a realizarse también con estímulos telemáticos a través de la sociedad de las pantallas. Los padres no tienen tiempo para estar con sus hijos, los hijos quedan completamente aislados con los celulares, con los tablets, con los computadores, con los videojuegos. Entonces, ¿qué está sucediendo? La formación del carácter no se está produciendo y estamos produciendo una sociedad de niños ansiosos. Los niños telemáticos son niños que no saben encontrarse con sus temores y vencerlos. Son niños que no saben encontrarse con sus ansiedades y pasar a través de ellas porque no los estamos enseñando a saber sentir. Estamos produciendo una sociedad sin sabiduría, tal vez mucha inteligencia, pero con muy pobre sabiduría para saber pensar, para saber creer, para saber sentir, para saber amar y ser auténticos seres humanos útiles a sí mismos, útiles a la sociedad y útiles ante este planeta, procurando ya evolucionar del Homo sapiens al Homo consciens y ser individuos completamente conscientes y responsables de nuestro desarrollo sostenible como individuos, como familia, como sociedad y como planeta. Eso es lo que procura el constructivismo humanista existencial. Muchísimas gracias, les habló Andrés Jaramillo, director de Fundación Clínica Función Futuro. No duden en contactarnos en Bogotá al teléfono 774-6022 para tratamientos en los trastornos adictivos, trastornos alimentarios, trastornos de la personalidad, patologías duales, donde gustosamente tendremos el placer de atenderlos muy profesionalmente. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga.